Arrancamos este nuevo bloque de Noticiero 9. Ya vamos a hablar del lunes negro, de las bolsas, del impacto en la economía argentina, de la situación que se plantea respecto de las cotizaciones a nivel internacional, las negociaciones o no que hay con el gobierno de Estados Unidos, la intransigencia del presidente norteamericano, pero decíamos, Marcelo, pero estamos en un contexto global, en donde lo que pasa en un lado del mundo puede repercutir en el otro. Pero en una provincia tan particular como la de Mendoza, y me permitió utilizar la frase del gobernador, dice, cuando a la Argentina le va mal, a la provincia de Mendoza le va peor, y cuando a la Argentina le va bien, a Mendoza le va mejor. Y en el medio de todo esto, un nuevo informe del Consejo Empresario Mendocino. Bueno, que son buenos trabajos anuales que hace el Consejo Empresario Mendocino, como lo hace el IERAL también, tomando datos del INDEC, tomando datos de la DEIE. Hay que decir que la tasa de desempleo, lo último que se conoció en Mendoza respecto del año pasado, es que estamos en un 4,8%, estamos mejor que a nivel nacional. ¿Esto qué significa? Que hay, si le ponemos números, alrededor de 100.000 mendocinos, si trasladamos los datos de lo que es el Gran Mendoza, que es lo que mide la DEIE particularmente y el INDEC, ¿no? Que mide grandes aglomerados, son 32, uno de ellos es Mendoza. Estamos peor en Cuyo que el resto de las provincias. San Juan y San Luis están un poquito mejor que nosotros, pero en realidad estamos un poco mejor que a nivel nacional, que es la media nacional. Si trasladamos los datos de este 4,8% que se toma aquí en el Gran Mendoza al resto de la provincia, podríamos llegar a decir que hay aproximadamente entre 96.000 y 100.000 mendocinos que en este preciso instante buscan trabajo y no lo consiguen. Se han medido muchas cosas, cuestiones técnicas como la tasa de actividad, la tasa de empleo. Eso nos ha ido dando mejor a lo largo de los años, levemente mejor que a nivel nacional. No así con la pobreza, básicamente. Son cuestiones muy regionales que explican lo que está pasando aquí en Mendoza. Por ejemplo, en la pandemia Mendoza perdió 13.000 empleos en un año, básicamente, en un año. Después los comenzó a recuperar. Este año, el último año, en los últimos 11 meses, ya lo vamos a ver en una placa, hemos creado empleo en Mendoza alrededor de 3.000 frente a unos que se han perdido a nivel nacional. Es decir, hemos estado un poquito mejor. ¿Vamos a la primera placa? Te muestro, esta es la placa introductoria de un poco lo que estamos hablando hoy. Es decir, este es el empleo, no es el del año pasado, por eso es muy interesante ver toda una película de 10 años, 12 años, entre el 2012 y el 2024. Hoy el desempleo, hoy, es del 4,8%, como te estaba diciendo. Esta es la radiografía de lo que pasa también con el empleo hoy en Mendoza. Tenemos un aumento del 19% del empleo registrado, aumentó el empleo registrado en Mendoza en esta década, ¿no? En estos años, de 2012 al 2024. El empleo público creció 10 puntos más que el empleo registrado. El empleo registrado ubica y conjuga tanto el empleo público como el empleo privado. Es decir, tenemos un crecimiento del 29% de empleo público, no en los últimos 8 años, sino que estamos agarrando parte del 2012, 2013. ¿Pero que vos 2014. querés hacer una disquisición entre las gestiones peronistas y radicales, Marcelo? No, bueno, eso es lo que ha pasado. Es decir, entre el 2011 y el 2015 hubo un aumento exponencial del empleo público durante esa gestión aquí en la provincia. ¿Qué pasó después? No es que bajó el empleo público, se mantuvo. Es decir, ha crecido un 1,5% en 8 años. El empleo público, entonces las vacantes no fueron cubiertas, por ejemplo. Lo que se busca es los reemplazos por aquellas personas que se jubilan, no hacerlos. Pero si lo comparas... Y si algún retiro o alguna indemnización por el cierre de oficina, por ejemplo. La crisis, grave crisis que nos afectó a los mendocinos y a todo el país está acá. Por supuesto. Es decir, esto es producto de una economía estancada, que no creó empleo. 2024 creó Mendoza, la economía de Mendoza, 3.100 empleos más respecto del año anterior. Dame un minuto. Escuchamos a una de las técnicas que hizo el informe y seguimos analizando estos números que son muy interesantes. Marcelo los ha preparado para nosotros esta noche. En los últimos 4 años está bajando sistemáticamente la tasa de desempleo en Mendoza y en la última medición volvió a bajar, está en 4,8%. Y la tasa de desempleo sigue estando por debajo de la tasa nacional. Mendoza ha tenido la capacidad de crear esos puestos de trabajo para satisfacer no solo los que se han incorporado, sino a la gente que ha estado buscando trabajo.
Es muy importante en esto también notar que el salario real a nivel país se ha recuperado en los últimos meses después de la caída que hubo desde el año 2019 hasta el 2023, que ha sido muy significativa. Es importante avanzar en reformas que tengan que ver con capacitación para los jóvenes, mejora en el nivel de educación, prepararlos para el mundo laboral, pero también es necesario que se bajen todo lo que son las cargas laborales y todos los impuestos vinculados al mercado laboral. Eso hace que las empresas, si tienen mejor clima de negocios, además de mejor perspectivas económicas, vayan a contratar más personas. Silvia Jardel se mete en un tema que me parece que es una discusión que no puede postergar más la dirigencia argentina y que es una profunda reforma laboral. No es ni más ni menos que eso. Ahora, reforma laboral no es solo hablar de disminución de los empleos que gravan el trabajo, es una parte. La reforma laboral ahora está un poco más sofisticada, que es lo que está demandando el mundo. Para tener mejores salarios se necesita más capacitación y mejor educación. Más capacitación y mejor educación, si no, no se va a salir de este pantano. Esa es la gran reforma que está esperando el país y también el mundo. Veamos esta otra placa. Esta es muy interesante porque siempre nos hemos preguntado en el último tiempo si hay algo que dejó la administración de Alberto Fernández, era esto, es decir, trabajo y me he convertido en pobre. Es decir, por niveles de ingresos, según el INDEC, los que miden la línea de pobreza e indigencia. Una marca durísima para la política del peronismo, básicamente, que habló de justicia social, del trabajo dignifica, por sobre todas las cosas. La de la movilización, la ascendencia social. Ascendencia social, exactamente. El tema es, ¿por qué trabajo y soy pobre? Bueno, esta es la pregunta. En parte lo responde este informe interesante por esto, es por el salario real. Quédate en aquel número. Estamos el salario real, ¿no? Lo que recibimos todos los meses, aquellos que tenemos la suerte de trabajar, estamos un 27% por debajo del 2016. Estamos en el horno, Torre. 10 años atrás. Perdimos el 30%. 8 años atrás ganábamos 30% más. Exacto. Es decir, a un peso duro, ¿no? Es decir, sobre 100 pesos. Está claro. 100 pesos, hoy estamos en 73. Esto es lo que estamos ganando. Sacarle la inflación, esto es el salario real. Fíjate lo que pasó entre el 2018 y el 2023. Olvídate de aquello. Esto un poco está explicando el 27%. Entre el 2018 y el 2023, 5 años, el salario real perdió un 40% de su poder adquisitivo. La recesión de Macri más la pandemia en Fernández. Claro, todo junto. Es una tormenta perfecta. Y ahí Jardel dice, nos estamos recuperando. Ha tomado, como hay que hacer también, un poco el vaso medio lleno para explicar un poco la situación y hablar un poco de optimismo si hacemos modificaciones, reformas estructurales. ¿Vamos bien encaminados? Sí, durísimo, vamos bien encaminados. Pero hay que tener en cuenta todo lo anterior. En los últimos 11 meses se recuperó un 17%. Pero a ver, tenemos un empleo que no es tan crítico como a nivel nacional y salarios bajos. Por eso estamos por debajo de los niveles de pobreza. Trabajamos y seguimos siendo pobres. Y vemos una placa más que tenemos. Bueno, esto es ingresos. Ingresos por habitantes en más de 10 años, entre el 2011 y el 2024. Nos ha ido un poquito mejor que en la nación. Los ingresos por habitante, o sea, per cápita, en Mendoza cayeron en ese ciclo, en ese rango, un 12%, mientras que en la nación cayó un 13%. Somos a una mirada optimista y de ver la otra partecita de la gota del vaso lleno. Esto es una tragedia que 13 años después nuestros salarios compren menos, nos permitan vivir de una mejor manera, de habernos superado en las metas dinerarias, de posesiones materiales, lo que sea. Vos, con tu plata podés hacer lo que quieras. No es que sea una tragedia nacional. Y no lo coloqué en la placa porque lo podemos conversar en 30 segundos nada más. ¿Cuál crees vos que puede ser el sector o la actividad que genera más empleo en Mendoza? A ver, ¿qué se te ocurre? El empleo público no tiene una incidencia extraordinaria en nuestra economía, a diferencia de, por ejemplo, algunas provincias de este sector. Hablemos de la actividad privada.
del sector económico, lo que moviliza, Comercio. lo que genera exactamente. Comercio, sí. Exactamente. Sí. Hablamos de lo privado, comercio, no El tengo duda. comercio, tanto el minorista como el mayorista, es lo que aporta un 18,5% del empleo en la provincia. Le sigue la industria manufacturera, los servicios inmobiliarios, el agro y la ganadería con el 9% está en cuarto lugar, el transporte en el quinto con un 8,6%. La enseñanza, es decir, aquí los docentes, la construcción con un 6,3%. Aparecen después los hoteles con un 5,3%. ¿La vitivinicultura? Ahí está, junto con el agro. El agro y la ganadería está en un 9,3%. Servicios sociales, servicios de salud. Y vos decís, servicios comunitarios, sociales. No aparecen los otros. Los que en otras provincias sí generan empleo. Por ejemplo, petróleo, minería. Y minería, básicamente. El tema de energía que está creciendo a nivel global. Probablemente si vamos por ese lado, vamos a estar un poco mejor dentro de algunos años. Probablemente. Veremos.